Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Reyes y Astrólogos. Me disculpan la demora en preparar este material, pero como ya les he dicho en otras ocasiones, no siempre dispongo del tiempo que requiere tanto la grabación como la preparación previa del material. En esta ocasión nos estamos concentrando en establecer el contexto histórico en el que se desarrolló la vida y la obra de William Lilly, porque cuando quise avanzar hacia casos específicos que me interesa revisar con respecto a Lilly, me di cuenta de que necesariamente tenía que darles contextos para que realmente se entendiera, para que se pudiera valorar y apreciar el trabajo de Lili. Teníamos que ubicarlo con ese telón de fondo de los acontecimientos históricos, políticos que definieron la época que les tocó vivir. Y ese es el objetivo de este material. Fundamentalmente revisión histórica. Sin embargo, también a lo largo del material vamos a hacer algunas referencias a publicaciones de William Lilly, y de vez en cuando podremos hacer alguna observación de carácter propiamente astrológico. Pero les advierto que este material va a estar centrado fundamentalmente en esto que les acabo de decir, en darle contexto histórico a la vida y a la obra de William Lee. William Lilly nació en 1602, hacia el final del reinado de Isabel I, y en la época de Jacobo I es cuando él viaja a Londres, siendo un adolescente, viaja a Londres para trabajar como sirviente en la casa de un individuo acomodado en Londres. eh, Hacia 1627, ya bajo el reinado de Carlos I, es cuando muere su amo y él se casa con su viuda. Matrimonio que le permite tener acceso a los recursos económicos que unos años más tarde le permitirán comenzar sus estudios de astrología en 1632. Entre 1632 y 1633 se inicia William Lilly en la astrología. En 1632 él tiene un primer encuentro y tiene un primer tutor en astrología, pero es en 1633 cuando él adquiere una serie de libros que le permiten estudiar por su cuenta. Él rompe con este primer tutor, con Evans, era el nombre de apellido Evans, ahorita no recuerdo el nombre. Este personaje Evans lo decepciona. En algún momento William Lilly se da cuenta de que este Evans le decía a la gente lo que la gente quería oír, independientemente de que eso estuviese reflejado o no en los esquemas con los que trabajaba, básicamente para mantener contenta a su clientela. Eso lo decepciona y Lili entonces comienza sus estudios por cuenta propia en 1633. En 1634 muere su primera esposa y él se casa por segunda vez en ese momento, obteniendo de ese matrimonio recursos económicos adicionales. Es la misma época en la que hace esa famosa inversión en la que compra la mitad de 13 casas. Y posteriormente, en 1637, se retira al campo. Continúa estudiando astrología y en 1641 es cuando regresa a Londres. Todo esto que hemos dicho, todo esto último ha sido bajo el reinado de Carlos I, pero un año después de que William Lilly llega a Londres, en 1642, comienza la Guerra Civil Inglesa. En esa guerra civil se enfrentaba el Parlamento, que quería limitar los poderes del rey, con los partidarios del rey, que estaban de acuerdo con la evolución de la monarquía inglesa hacia una monarquía absoluta. Para entender esto hay que tener un marco de referencia,
que es la historia de la monarquía inglesa a partir de la Carta Magna, cuando se estableció ese documento, la Carta Magna en Inglaterra, de alguna forma se inicia una tradición de contrapesar, moderar, limitar los poderes del rey, distinta a la tradición de otros países de Europa, como por ejemplo la de Francia, en la cual la figura del rey ejercía el poder de manera absoluta. Carlos I estaba llevando su gobierno en esa dirección, en la dirección del absolutismo. Y no solamente eso, no solamente estaba llevando su gobierno hacia el absolutismo, desconociendo el contrapeso que le podía ofrecer el Parlamento, sino que además de eso se casó con una católica. Recuerden que en esa época Inglaterra formaba parte del universo protestante, Europa estaba dividida entre católicos y protestantes, Inglaterra era mayoritariamente protestante, y Carlos I, de religión anglicana, es decir, una facción de lo que sería el movimiento protestante, contrae matrimonio con una princesa francesa, Henrietta, bueno, que era católica. O sea, Francia en ese momento era un país católico, esta princesa era católica y eso también fue muy mal visto porque de alguna manera se veía movimiento tanto en la dirección del absolutismo como forma de gobierno y en el retorno al catolicismo desde el punto de vista de la religión. Independientemente de qué tan lejos fuese a llegar Carlos I o hubiese llegado Carlos I en esas dos direcciones de no haber ocurrido la guerra civil, lo cierto es que esa percepción detona ese enfrentamiento entre los partidarios del rey y los partidarios del Parlamento en 1642, como digo, y es una guerra que se va a extender hasta 1651 a pesar de que el rey, Carlos I, cae prisionero del Parlamento en 1647 y es condenado a muerte en 1649, es decir, los últimos 2 años del gobierno de Carlos I, de 1647 a 1649, él fue un rey en cautiverio y efectivamente el poder real lo detentaba el Parlamento, aunque Inglaterra seguía envuelta en esa guerra civil, pero en una guerra civil que ya estaba perdida por el bando de los partidarios del rey. Vamos a ver esto un momentito, disculpen, déjenme poner esto en contexto. Disculpen si esto está muy histórico, pero la idea es esa, la idea es que tengamos una idea del telón de fondo contra el cual se desarrolla la carrera de astrólogo de William Lilly. Cuando William Lilly estaba ya en Londres, como dije, él se va a Londres en 1641, en 1642 comienza la guerra civil y a principios de 1643 la cosa estaba bastante pareja, ¿verdad? Aquí pueden ver en verde los territorios que dominaba el Parlamento y en morado los territorios que dominaba el rey. Como pueden ver, Londres estaba en el territorio dominado por los parlamentarios, siempre estuvo en ese territorio de los parlamentarios y por eso digamos que era aquel comentario que hice en algún momento de que realmente no había que no era un acto particularmente valeroso de parte de William Lilly hacer propaganda a favor del Parlamento, teniendo en cuenta que él vivía en la zona de Inglaterra dominada por el Parlamento. Como digo, esto fue a principios de 1643, como estaba todo, y para esta época todavía Lilly no había publicado su primer almanaque. Aquí tenemos cómo sigue avanzando la historia a mediados de 1643.
las fuerzas parlamentarias se ven reducidas. Fíjense que el territorio parlamentario hacia mediados de 1643 había disminuido y había aumentado el territorio dominado por el rey. Pero a finales de ese año de 1643, que es la época en la que William Lilly escribe su primer almanaque, o sea, según William Lilly, él terminó de escribir su primer almanaque en enero de 1644, mientras que esto estaría reflejando las condiciones de la guerra en diciembre, es decir, mientras lo estaba escribiendo, mientras estaba escribiendo su almanaque, las fuerzas parlamentarias habían tenido una contraofensiva y habían logrado cortar los territorios realistas en dos. El rey seguía dominando el norte de Inglaterra y tenía también dominio sobre toda esta zona sur del país, pero los parlamentarios habían logrado extender su dominio de tal forma de cortar esos dos territorios o separar esos dos territorios dominados por el rey. Es en este punto cuando los parlamentarios están tomando fuerza, cuando William Lilly comienza a escribir ese primer almanaque, ese almanaque del que hemos hablado, ese, ese primer almanaque, eh, ajá, el Merlinus Anglicus Junior, que fue publicado en junio de 1644. Lilly nos dice, que él lo terminó de escribir el 6 de enero de 1644, pero no lo publicó en ese momento. De hecho, a lo largo del almanaque, en los primeros meses del almanaque, constantemente nos vamos a encontrar con este tipo de comentarios. Déjenme buscarlos. Por aquí, por ejemplo, él escribe en el texto que desde la Navidad hasta el día de Nuestra Señora, es decir, el 25 de marzo, desde Navidad hasta el 25 de marzo, habrá muchas escaramuzas y mucho derramamiento de sangre. Y que eso estará ocurriendo principalmente en el noroeste del país. Y entonces aquí coloco una nota, ¿verdad? Una nota que es posterior a la redacción de este texto. Supuestamente este texto habría sido redactado en enero, como decía, habría terminado de redactarse en enero. Pero él aquí nos dice que esto efectivamente ocurrió, que esto se cumplió. ¿Por qué nos lo dice? Porque el almanaque no fue publicado hasta junio. En algunos libros se dice que este almanaque fue publicado en abril. Lo que podemos asegurar es que aparentemente, por lo que nos dice el propio texto, la redacción final ocurrió en abril. Déjenme buscarlo. La redacción final ocurrió en abril porque hasta el mes de abril, hasta el mes de abril tenemos esas notas, o sea, esas notas en las cuales algo que dice el texto, aquí en una nota al margen se nos dice que eso realmente ocurrió, que fue verificado. Hasta el mes de abril hay recurrentemente este tipo de notas que ya no aparecen de aquí en adelante. Entonces, eso lleva a algunas personas en algunos textos a decir que este almanaque fue publicado en abril. Sin embargo, aparentemente, realmente fue publicado en junio. Es probable, o sea, no tengo por qué pensar que no, pero es probable que sí, que el texto final haya estado redactado, o sea, junto con estas notas al margen, haya estado redactado entre abril y mayo, pero sale de imprenta es en junio de ese año 1644. Entonces, eso hace
por supuesto que todo lo que aparece en este almanaque hasta el mes de abril e incluso hasta el mes de mayo, resulte, no resulte tan valioso para nosotros desde el punto de vista de evaluar la capacidad como astrólogo de William Lilly o digamos, la asertividad que podía tener William Lilly en sus almanaques o comenzando por este primer almanaque, porque estrictamente hablando fue publicado después de los acontecimientos. Claro, uno siempre puede apostar a la buena fe de William Lilly y asumir que en ese mes de abril él no hizo ninguna modificación del texto antes de que pasara a la imprenta. Pero ya vimos que William Lilly tenía una cierta facilidad para reinventarse a sí mismo, ¿no? Entonces es preferible no trabajar con lo que nos dice este almanaque hasta allí, hasta el mes de abril, y más bien trabajar de mayo en adelante, en todo caso. Yo diría que incluso de junio en adelante. Pero sigue siendo un muy buen ejemplo de trabajo astrológico. Es cierto que, y esto es el tipo de cosas que me hacen dudar un poco sobre digamos, la total honestidad de William Lilly con relación a estos textos, que efectivamente estos textos publicados en junio hayan estado tal cual él los redactó en enero de ese año. Lo digo porque eh, la, eh, lo que él nos dice durante los primeros meses del año es mucho más preciso que lo que nos dice de junio en adelante. Entonces, digamos que eso ya arroja como una cierta sombra de duda con relación a si hubo un maquillaje posterior a lo, o sea, un maquillaje posterior, como digo, a esta redacción del 6 de enero de cara a esa publicación en junio, ¿no? O sea, como digo, no puedo estar seguro, pero es por lo menos curioso que se den mucho más detalles, sobre todo detalles geográficos, acertados en los primeros meses del año y que eso falte un poco de ahí en adelante. Sin embargo, como digo, sigue siendo un excelente trabajo. Por ejemplo, hay un punto en este almanaque, déjenme ver si lo ubico, donde él habla de, un momento, eh, aquí en julio, comienza el mes de julio diciendo que la primera semana de julio será bastante sangrienta y fatal para grandes oficiales, para algún gran oficial. En particular, él se refiere a una conjunción de Júpiter y Marte que estaría ocurriendo en la cúspide de la casa 8 de la carta del ingreso de Aries, del Sol en Aries para ese año. Y eso él lo interpreta como algo que va a estar asociado a una gran carnicería y un gran flujo de sangre, pues un gran correo, o sea, que habrá carnicería y correrá la sangre. Y efectivamente, en la primera semana de julio ocurrió la batalla más grande de la guerra civil, con el mayor número de bajas, que fue la batalla de Masten Moor, y que fue una batalla que representa el primer punto grave de inflexión en la guerra para el bando realista. Es decir, a partir de la batalla de Master Moon, la guerra empieza a perderse por el lado realista, ¿no? Evidentemente empieza a ganarse por el lado parlamentario. Sobre esa batalla de Master Moore,
probablemente regresaremos en algún material futuro, porque es importante lo que dice William Lilly sobre uno de los, sobre el protagonista principal por el lado realista de esa batalla, que fue el príncipe Ruperto, y en algún momento hablaremos de ese tema. Ahora no me quiero desviar, ahora quiero tratar de cerrar en este material un contexto histórico, una primera aproximación a un contexto histórico de William Lilly, entonces no me voy a desviar por allí. Pero lo cierto es que él ubica efectivamente el tipo de acontecimiento mayoritario, principal, que se va a dar en el mes de julio, y lo relaciona con esa conjunción de Júpiter y Marte, en la cúspide de la casa 8. Claro, no está diciendo quién va a ganar, no está diciendo quién sale perdiendo y quién sale ganando de toda esta situación sangrienta que él ve en julio, pero efectivamente se correspondió con la realidad y aquí sí podemos estar absolutamente convencidos de que este es un vaticinio hecho posterior a la publicación del almanaque. El almanaque fue publicado en junio de 1644 y aquí William Lilly nos está dando información sobre el mes siguiente, sobre el mes de julio. Y a partir de allí, también hay otro vaticinio que él hace con relación, disculpen, con relación al segundo eclipse que ocurría ese año en el mes de agosto. En el mes de agosto ocurría un eclipse en el signo de Virgo, y él, a partir de ese eclipse, señala varias posibilidades, ¿no? Él habla del trágico final, o bueno, él dice trágico final, y sería desconcierto, humillación, de algún rey o príncipe. No podemos hablar de un trágico final, no hubo ningún trágico final en ese momento, pero sí hubo el desconcierto, la humillación de un príncipe, de un gran príncipe, que fue el príncipe Ruperto, o sea que como les decía, perdió la batalla de Master Moor el mes de julio, y para este mes de agosto, evidentemente, estaba viviendo esa situación de desconcierto, de humillación, fue muy caricaturizado. En ese momento, el príncipe Ruperto fue el blanco de muchos ataques por parte de la propaganda parlamentaria, porque había sido muy temido. O sea, hasta ese momento Ruperto era prácticamente un líder invicto, un comandante invicto del lado de los realistas, y a partir de ese momento, digamos que cambia, ¿no? Digamos, su imagen en la guerra, es derrotado y además es derrotado de una forma aplastante. Entonces, esto también tiene sentido, lo que él señala aquí, a partir del eclipse de agosto, a partir de ese eclipse de agosto. Pero lo más interesante es que ese eclipse de agosto, al ocurrir en Virgo, él también lo asocia con hambre, o sea, con hambruna, y con la peste, ¿ok? O sea, entre las opciones que él da, también menciona la peste. Hacia el final del texto, cuando él hace un resumen, cuando él dice aquí que lo va a resumir todo en pocas palabras, él dice que el balance del año es una corte problemática y dividida, un reino afligido, y una ciudad con peste, aunque él no piensa que no será Londres, o sea que en Londres, o sea que él no encuentra señales de que esa peste ocurra en Londres y que muchas otras ciudades y pueblos estarían antes que Londres en esa desgracia de la peste. Y efectivamente,
perdón, efectivamente, déjenme buscarlo. Ajá, en este libro, La peste en Inglaterra, un bosquejo histórico, encontramos con que en 1644, ese año, para el cual Lilly hace su almanaque, se declaró en la ciudad de Leeds la peste, o sea, fue la primera aparición importante de la peste en buen tiempo en Inglaterra, en la ciudad de Leeds, y que además fue declarado, fue reconocida la peste en agosto de 1644. Aparentemente, la primera víctima ocurrió en marzo, o sea, ya venían ocurriendo muertes por la peste desde marzo de ese año, pero no había sido reconocida como tal. O sea, la peste fue percibida y por lo tanto comunicada de manera pública a partir de agosto de 1644, que es exactamente el mes del eclipse. O sea, en ese sentido, definitivamente es impecable, ¿verdad? O sea, el trabajo de Lili, ubicando entre los escenarios a temer, entre los escenarios posibles, el tema de la peste, a partir de ese eclipse de agosto, cuadra de manera perfecta con el registro histórico, ¿no? Entonces, lo que dije al comienzo de que quizás Lili maquilló un poco los primeros meses del año en este almanaque, no tiene nada que ver, como siempre hago la aclaratoria, con poner en duda la capacidad de Lili como astrólogo. Simplemente tomo en cuenta su capacidad también de publicista. O sea, Lilly fue un gran astrólogo, pero también fue un gran publicista y no tenía ningún problema en modificar un poco la realidad para que sus pronósticos se vieran todavía más acertados, para que causaran un mayor impacto. Entonces, por eso es que prefiero no analizar los primeros meses de este calendario, pero eso no impide que simple y llanamente nos quitemos el sombrero frente a la destreza astrológica de Lili desde esa primera publicación, desde esa publicación de junio de 1644, que es el inicio de su carrera pública, al inicio de su carrera pública como astrólogo. O sea, él ya venía estudiando y trabajando con la astrología desde hacía tiempo, pero allí es cuando él sale a la escena pública en 1644. Vamos a continuar aquí antes de regresar otra vez sobre Lili. Como decía, es en ese periodo de la guerra civil, entre 1642 y 1651, cuando Lili comienza a salir a la escena pública inglesa, y su éxito como astrólogo está ligado de forma íntima a las posiciones que mantuvo durante la guerra civil. Es decir, él se anotó con el bando vencedor, o sea, definitivamente, de hecho hubo un enfrentamiento de panfletos, una guerra de panfletos, entre George Wharton, que vivía en Oxford y era un astrólogo que apoyaba a Carlos I, y William Lilly, que apoyaba el Parlamento. O sea, se cruzaron varios panfletos donde cada uno de los dos insultaba al otro y hacía burla de los conocimientos astrológicos del otro, como parte de una estrategia también evidentemente de propaganda. Bueno, pero lo cierto es que la guerra se inclinó a favor de los parlamentarios, que como dije antes, Carlos I es detenido, es apresado en 1647 y condenado a muerte en 1649. Y William Lilly, como digo, se montó en esa ola y este es el periodo del gran éxito de William Lilly. Posteriormente,
durante toda este periodo que va desde, vamos a ponerlo aquí, desde desde el gobierno del Consejo de Estado, o sea, cuando muere Carlos I, asume el control del gobierno un Consejo de Estado hasta 1653, cuando Oliver Cromwell, que fue uno de los principales líderes de la guerra civil, asume el poder, iniciando lo que se llamó el protectorado, la etapa del protectorado. Cromwell va a ser el Lord Protector de Inglaterra entre 1653 y 1658, en la práctica simplemente una dictadura, y a su muerte lo sucede en ese cargo su hijo. Es decir, estamos hablando de una dictadura hereditaria, ¿no? A la muerte de Richard Cromwell, perdón, de Oliver Cromwell, Richard Cromwell, su hijo, asume el papel de Lord Protector. Pero Richard no tenía ni remotamente ni el carisma ni el carácter de su padre, y su protectorado no llegó a durar un año, duró algo así como 264 días de 1558, perdón, de 1600, aquí puse 1500, disculpen, de 1658 a 1659, fue ese breve protectorado de Richard Cromwell, y posteriormente se inicia otra vez un Consejo de Estado, pero ya este Consejo de Estado no estaba, digamos, tan alineado con los intereses de William Lilly, porque durante todo este periodo, una de las cosas que una y otra vez pronosticó William Lilly era que con Carlos I se habían acabado los reyes. O sea que Carlos I había sido el último rey de Inglaterra. De hecho, en 1652, si mal no recuerdo, en 1652, ajá, bueno, perdón, no, me equivoco, no fue en 1652, fue en 1654. En 1654, wow, déjenme chequearlo un momento, déjenme chequearlo un instante. Sí, tenía razón al principio, 1652. Fue en 1652 cuando él publicó esta carta de Carlos I, y en la carta que publica, esta carta es importante porque luego más adelante vamos a ver que él utilizó direcciones primarias sobre esta carta. Probablemente no nos dé tiempo de verlo en este material, que ya está quedando un poco largo. Pero en algún futuro veremos esto, ¿no? Veremos el trabajo que hizo Lilly sobre esta carta de Carlos I. Pero bueno, como digo, él la publicó en 1652, y cuando la publica llama a Carlos de Inglaterra Rex Ultimus. O sea, el nombre en latín que le da es Rex Ultimus. Es decir, el último rey. O sea, llama a Carlos I el último rey. Y una y otra vez va a regresar sobre esa idea, que ya no va a haber reyes en Inglaterra después de Carlos I. Pero resulta que este Consejo de Estado de 1659 a 1660 lo que hizo fue llamar a Carlos II, al hijo de Carlos I, para que retomara el poder en Inglaterra, y a eso es a lo que se le llama la restauración. A partir de 1660 comienza el reinado de Carlos II, y allí durante este reinado es que va a morir William Lilly. William Lilly murió en 1681 bajo la monarquía restaurada, y bajo el gobierno de Carlos II. Entonces, por supuesto, a partir de aquí, a partir de 1660, William Lilly, desde el punto de vista político, se eclipsa. Hay documentos que dejan entender que William Lilly siguió teniendo una cierta influencia
en las altas esferas del poder, pero por intermedio de otros personajes, por ejemplo, por intermedio de su amigo, de Elias Ashmole, ese amigo del que hemos hablado en otras ocasiones. Elias Ashmole fue consultado en varias ocasiones por personajes importantes dentro del gobierno inglés posterior a la restauración, y Elías Ashmore le consultaba a su vez a William Lilly. Entonces, en algunos momentos los consejos astrológicos que podía estar dando Ashmore venían ya de alguna forma, digamos, cargados o tenían el beneficio de la experiencia y de la opinión de William Lilly. Es decir, de manera indirecta, William Lilly siguió influyendo, pero tras bambalinas en todo caso, y definitivamente no de una manera tan protagónica como la que tuvo en la época de la guerra civil y el protectorado. O sea, es entre la guerra civil y el protectorado cuando William Lilly tiene su época de oro. Y ya a partir de las restauraciones que comienza ese eclipse de William Lilly como astrólogo, ese pasar a segundo plano, básicamente porque Lilly no quería remover las aguas tampoco, o sea, él prefiere pasar discretamente a segundo plano, disfrutar de todas las riquezas que había acumulado a través de todos esos años de popularidad y de práctica exitosa a partir de sus relaciones con las altas esferas del poder. Prefiere retirarse al campo, disfrutar, como digo, de ese bienestar económico, seguir publicando sus almanaques. Él igual va a seguir publicando sus almanaques, aunque no van a tener el éxito, el tiraje y el éxito que le reportaban cuando estaba en el clímax de su carrera, ¿no? Pero igual, él sigue publicando esos almanaques hasta el final de su vida. Algo que digamos, nos habla de la estrategia de Lilly en esta época, tiene que ver con su biografía, esa biografía de la que ya hemos hablado, esa biografía de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es una biografía que se publica en 1667, o sea, la biografía de William Lilly se publica en 1667. Y cuando él en su biografía está recordando esa etapa de la guerra civil, él dice que en el almanaque de 1645, George Wharton, que firmaba con el nombre de Nawor, lo ofendió, o sea, lo llamó un impudente insensible personaje. Esos insultos él los tuvo que contestar. Y él dice que antes de ese momento él era más Cavalier que Roundhead. Esto de Cavalier y Roundhead tiene que ver con los dos bandos que se enfrentaban en la guerra civil. Como les decía, estaba el bando que apoyaba a los parlamentarios, y a ese bando lo llamaban los Roundheads, y el bando que apoyaba al rey, y a ese lo llamaban los Cavaliers. Ambos nombres, tanto Roundhead como Cavaliers, fueron originalmente nombres despectivos que cada uno de los dos bandos le daba al otro. O sea, los parlamentarios llamaban despectivamente Cavaliers a los partidarios del rey, y los partidarios del rey llamaban despectivamente Roundheads o cabezas redondas a los partidarios del parlamento. Esto del Roundhead venía porque no todos, pero con mucha, o sea, era una moda, bueno, no una moda, era una práctica común entre entre muchos de los partidarios del Parlamento que eran protestantes y puritanos, cortarse el cabello prácticamente al ras, lo cual le daba a sus cabezas una forma redondeada, ¿no? Entonces por eso lo del roundhead.
pero eso, digamos que para ellos era un motivo de orgullo. Entonces, a pesar de que originalmente los partidarios del rey los llamaban Roundhead de forma despectiva, ellos terminan apropiándose de ese nombre como un motivo de orgullo. Es decir, sí, nosotros somos los cabezas redondas, es decir, los que no le damos importancia a lo superfluo, los que no caemos en la vanidad de los cortesanos. Mientras que como decía, estos partidarios del rey llamaban cavaliers a los partidarios de la... o sea, estos partidarios del Parlamento llamaban cavaliers a los partidarios del rey porque era un término francés, o sea, los consideraban afrancesados y digamos como conectados con temas por contraste superfluos, ¿verdad? Ellos eran los austeros, los que le daban importancia a la salvación del alma por encima de cualquier otra cosa, mientras que los cavaliers eran los que estaban fijándose en la apariencia, en la moda, en ese tipo de cosas. Pero para los partidarios del rey, el nombre cavalier representaba también todo lo que se asociaba con la palabra caballero, ¿verdad? La nobleza, el refinamiento, y ellos también lo asumieron como motivo de orgullo. Entonces, al final, a pesar de que cada uno de los dos bandos le dio ese mote al otro como un insulto, cada uno de los dos bandos terminó haciendo suyo ese nombre y llevándolo con orgullo. Entonces, sí, los Cavaliers estaban orgullosos de ser Cavaliers y los Roundheads estaban orgullosos de ser Roundhead, porque de alguna forma en esos dos nombres se sintetizaba mucho de lo que estaba en pugna. Esa monarquía absoluta de la que hablábamos antes, hacia la cual se movía el gobierno de Carlos I, era el telón de fondo en el cual se podía desarrollar ese refinamiento de cultura y de moda que de alguna forma fascinaba a los cavaliers. Y era esa valoración de la religión protestante, puritana en particular, y del contrapeso que debía hacerle ese sector al gobierno, lo que de alguna forma era el espíritu de la oposición parlamentaria que se podía resumir allí en ese cortar lo superfluo. O sea, básicamente, digamos que en ese contraste de las cabelleras había un poco la idea básica, ¿no? Una realeza que quería de alguna manera darle rienda suelta a todas sus posibilidades y unos parlamentarios que querían cortar, por así decirlo, esa exuberancia del gobierno monárquico absoluto. Bien, bueno, lo cierto es que estos dos nombres se popularizaron muchísimo, y por eso es que William Lilly en sus memorias se refiere a eso y dice que él era más cavalier que Roundhead. Es decir, lo que nos está diciendo es que antes de que George Wharton lo insultara en 1645, él era más partidario del rey que del parlamento, pero eso es completamente falso. O sea, cuando uno va a ese primer almanaque, perdón, a ese primer almanaque, ajá, vemos que él escribe, no, o sea, no ha escrito cosas sobre el oeste de Inglaterra, la desafortunada rendición de Bristol ha prolongado nuestros problemas, nuestras dificultades. Pero a pesar de lo desafortunada de esa pérdida, oportunamente será recobrada por una mano más noble. Es decir, él ve la pérdida de Bristol como algo contrario a sus intereses. Es decir, cuando
cuando él habla de nuestros problemas, ¿verdad? Él hace suyo el bando parlamentario, o sea, está claro que desde, o sea, esta pérdida de Bristol, esta rendición de Bristol, fue precisamente una de esas batallas que ganó el príncipe Ruperto. El príncipe Ruperto en julio de 1643 toma la ciudad de Bristol y eso es a lo que William Lilly se refiere aquí, o sea, la lamentable, ¿no? Pérdida de Bristol. Entonces, evidentemente, desde el momento en el que él está asumiendo este lenguaje, él no está tomando el bando de los caballeros, él no está apoyando al rey, él está apoyando al parlamento. Y eso es así en esa primera publicación de 1644, al contrario de lo que él afirma años después en sus memorias, cuando él dice que hasta que George Wharton lo insultó, él había sido más cavalier que Roundhead. Como digo, es algo totalmente falso, pero hay que entender que esas memorias él las escribe en la época de la restauración y que a él le interesaba disimular lo más posible sus posiciones políticas del pasado, porque en ese momento efectivamente podían resultarle peligrosas. Él al final no sufrió ninguna retaliación significativa. Es cierto que fue llamado varias veces a declarar ante el Parlamento y que en algún momento pasó una noche o algunas noches en la cárcel, pero digamos que no pasó de allí, pues no hubo realmente mayores, como decía, retaliaciones, ¿no? En su contra. Pero lo cierto es que era una situación delicada. Efectivamente, si él se ponía a hacer mucho ruido o retomaba sus posiciones políticas anteriores o se volvía como particularmente, o sea, es decir, si de alguna forma sacaba a la luz más de la cuenta ese pasado político, efectivamente eso podría serle un elemento en contra en esta época de la restauración a partir de 1660. Entonces, eso es lo que explica que aquí encontremos nuevamente esa característica tan de su ascendente Piscis, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, de contar la historia de manera distinta a como realmente ocurrió, para tratar de colocarse en una mejor posición. En este caso, para suavizar un poco su pasado de Roundhead, ¿verdad? O sea, suavizar un poco su pasado de Roundhead, destacando las simpatías que en algún momento pudo haber tenido por el bando de los Cavaliers. Que es algo que queda todavía más claro en esta otra publicación de julio de 1644, esta que se llama Visiones y apariciones sobrenaturales en Londres, asociadas a la conjunción de Júpiter y Marte. Por cierto, la misma conjunción de Júpiter y Marte a la que hizo referencia en el almanaque, ¿no? Esa conjunción de Júpiter y Marte que ocurría en la cúspide de la casa 8 de la carta del ingreso del Sol en Aries. Bueno, a esa conjunción de Júpiter y Marte él le dedicó esta otra publicación de julio de 1644 y en esa publicación él hace esta declaración donde dice, soy amigo de la monarquía. O sea, soy amigo de la monarquía. Ojo, no estoy diciendo que él no repita una y otra vez esto. De hecho, es una coletilla que no solamente la utilizaba William Lilly, sino mucha gente que no quería romper frontalmente con el orden institucional y entonces, aunque estaban del bando de los parlamentarios, decían de boca hacia afuera que tenían simpatías, ¿no? Hacia la monarquía. Pero lean el texto completo. Soy amigo de la monarquía, pero mantengo mi deber nativo o mi deber natural
adherirme en bolsa, pluma y persona, o sea, purse, pen and person, o sea, en mi bolsa, en mis recursos económicos, en mi pluma y en mi persona, a la honorable, al honorable Parlamento de Westminster. Es decir, aquí, o sea, él puede decir que es amigo de la monarquía, pero en la práctica él está comprometiendo su dinero, su bolsa, sus recursos, su pluma, lo que escribe, y su persona, a la honorable causa del Parlamento. Y esto, como digo, es de julio de 1644, así que más Roundhead imposible, ¿no? Él definitivamente no estaba del lado de los Cavaliers, estaba del lado de los Roundhead. Pero como digo, esto es totalmente comprensible que en sus memorias él cuente la historia de una manera diferente por la sencilla razón de que estaba en juego su bienestar, pues su seguridad, el navegar de acuerdo a los vientos políticos de la época, lo cual es un tremendo logro. Porque si se dan cuenta de que William Lilly consiguió su gran éxito como astrólogo entre la guerra civil y el protectorado, que no haya sufrido una retaliación, que no se haya eclipsado por completo en la época de la restauración, nos habla tanto del respeto que se podía sentir por sus conocimientos astrológicos como de su habilidad para navegar los vientos políticos, ¿no? Ese permanecer relativamente a salvo durante la época de la restauración de la monarquía, a pesar de haber sido continuo partidario de los parlamentarios, haber sido un continuo partidario tanto de Oliver como de Richard Cromwell, a pesar de haber pronosticado enfáticamente en más de una ocasión que más nunca iba a volver la monarquía a Inglaterra. A pesar de todo eso, él logra navegarlo, esas corrientes políticas de la época de la restauración, entre otras cosas, por sus amistades, porque él fue capaz de cultivar amistades en todo el espectro político, independientemente de que su apuesta política hubiese sido los parlamentarios, él siempre mantuvo buenas relaciones con personajes influyentes entre el mundo de los realistas, incluyendo este personaje del que hemos hablado en otras ocasiones, Elías Ashmore. Entonces, digamos que esa habilidad pisciana para nadar, a pesar de, o sea, para adaptarse, o sea, digamos que lo pisciano de William Lilly lo podemos ver en su capacidad de adaptación, la forma en la que le sacó provecho al tiempo que tuvo la corriente política a su favor y cómo cuando la corriente política cambia es capaz de adaptarse a la nueva situación, disfrutar de sus riquezas y tener esa red de apoyo de relaciones que había establecido que le permiten escapar a mayores represalias. Bien, bueno, regresando a ese periodo de la guerra civil, luego de esa publicación, bueno, a partir de esta publicación de julio de 1644, como digo, ya ese compromiso en bolsa, pluma y persona queda totalmente claro, y el momento en el que lo hace, o sea, recuerden, como digo, esto es de julio de 1644, es decir, es posterior a la batalla de Master Moor. Y a partir de la batalla de Master Moor, este, ajá, aquí este es el escenario. A partir de la batalla de Master Moor, este va a ser el escenario de la guerra civil inglesa. Fíjense que a partir de ese momento, el territorio gobernado por los parlamentarios es simple y llanamente la mayoría. O sea, como digo, la batalla de Master Moor fue el primer punto de inflexión. No vamos a decir que la guerra estaba perdida, pero definitivamente la balanza se había inclinado de manera
drástica hacia el Parlamento a partir de esa batalla. O sea, el rey pierde todo el norte de Inglaterra a partir de ese momento. Entonces, ese instante en el que escoge William Lilly para hacer esa declaración pública y adherirse totalmente al Parlamento, de nuevo, es otra vez un reflejo de esa capacidad para moverse de acuerdo a las corrientes de su momento. Para mediados de 1645, después de la batalla de Nasby, o sea, hay otra batalla, o sea, hay dos grandes batallas en las cuales el bando del rey terminó de perder la guerra. La batalla de Master Moor, que ya vimos, que hay una referencia bastante clara a esa batalla, que es la más grande, es la mayor batalla que se dio durante la guerra civil. Fue esa batalla de Master Moor a comienzos de julio de 1644, cuando él señala en su almanaque que va a haber un derramamiento de sangre que se sale de escala, ¿no? Y que vincula esa conjunción de Júpiter y Marte en la cúspide de la casa 8 del ingreso del Sol en Aries. Entonces, ya para el año siguiente, para 1645, para junio de 1645, se da otra batalla en la que el bando del rey termina de ser aplastado, que es la batalla de Nasby, y esa batalla también fue predicha por William Lilly. O sea, hay dos textos de William Lilly que nos hablan de esa batalla de Nasby. Ajá, primero a ver. No. Bueno, este es otro texto importante. Este texto lo publicó en octubre de 1644 el Prophetical Merlin, el Merlín profético, que es un libro, o sea, un panfleto importante, un texto importante, él publica, como digo, en octubre de 1644, y digo que es importante porque fue una apuesta especialmente, ¿cómo podríamos decirlo?, audaz de parte de William Lilly. Es un texto en el cual él habla del futuro de Inglaterra y no solo de Inglaterra, sino de Europa en general, hasta 1663. Es decir, es un libro publicado en 1644 donde él hace predicciones hasta 1663. Sobre este libro y sobre estas predicciones hasta 1663 tendremos oportunidad de regresar en próximos materiales. Pero al que me quería referir ahora era a su almanaque de enero de 1645. Ese, ese al que hacía referencia en la biografía, ese que fue una respuesta a lo que George Wharton había escrito sobre él, ¿verdad? Aquí lo vemos, que incluye una modesta réplica a Mr. Wharton y sus pronósticos para este presente año. Bueno, lo cierto es que en esta publicación de 1645, él dice que, o sea, en lo que escribe sobre el mes de junio, dice que entre el 10 y el 11 de junio, la batalla de Nasby fue el 14, si no me equivoco, fue el 14 de junio, es decir, que realmente lo acertó bastante cercana a la fecha. Entre el 10 y el 11 de junio, es una fecha casualmente desafortunada para un grande de Inglaterra y no uno cualquiera. Evidentemente, esta es una referencia al rey. De hecho, en su biografía, en su biografía, él hace esa referencia, ajá, él lo dice, ¿no? Aquí, ajá,
Ajá, aquí hice uso de la carta natal del rey, encontrando que su ascendente se aproximaba a una cuadratura de Marte en junio de 1645. Y a partir de allí di este desafortunado juicio. Si nosotros peleamos ahora, nos aguarda la victoria, y así ocurrió en 1645 en Nashville, donde efectivamente el rey fue derrotado de manera definitiva. Eh, si vemos, si vemos el texto, ajá, si vemos el texto original, vemos eso, que él efectivamente está haciendo un llamado para la unidad, ¿verdad? Para que todos luchemos unidos, porque efectivamente es un momento en el que podemos alcanzar una victoria importante y un momento en el que el rey estaría propenso a una derrota. Evidentemente, la manera en la cual él lo describe en este punto es dándole ánimo a los parlamentarios para luchar, ¿no? Y para imponerse sobre las fuerzas del rey en ese punto. Cuando él cuenta la historia, en su autobiografía, él se refiere a ese juicio como un juicio desafortunado. O sea, lo juzga desafortunado con relación al rey, básicamente porque está escribiendo en la época de la restauración. O sea, él podría haber dicho que fue un juicio afortunado para el bando parlamentario, ¿no? Pero aquí, al momento de escribir en su biografía retrospectivamente sobre esta historia, él escoge muy bien sus palabras para poder referirse a este momento, que es uno de sus grandes momentos. O sea, William Lilly no podía dejar de mencionar este acierto suyo con la relación a la batalla de Nasby, porque definitivamente es uno de sus grandes logros como astrólogo. O sea, es uno de los momentos en los que efectivamente acierta en un acontecimiento mayor de la historia de Inglaterra. Y entonces él lo menciona, pero escoge muy bien sus palabras y se refiere, o sea, califica su juicio de desafortunado, un lucky, precisamente porque, bueno, porque no quiere herir susceptibilidades o quiere herirlas lo menos posible, ¿no? Pero también hay otro panfleto en el cual él se refiere a ese triunfo de los parlamentarios, a esa derrota del rey, que es este otro llamado El Mensajero Estelar, de Starry Messenger, de 14 de junio de 1645, es decir, del mismo día. O sea, fue publicado el mismo día de la batalla. Aunque ahora tengo la duda de si la batalla fue el 14 o el 15, déjenme chequear eso. Ajá, efectivamente, fue el 14 de junio. El 14 de junio de 1645, es decir, el mismo día en el que William Lilly publicó El Mensajero Estelar, ese mismo día estaba ocurriendo la batalla y tal como él predice, la batalla fue un rotundo fracaso para el rey. Este libro o panfleto, publicación, como lo queramos llamar, también resulta interesante porque él no, utiliza un análisis astrológico muy sui generis. O sea, él basa buena parte de su análisis en un fenómeno óptico. Hay un fenómeno óptico que ahorita no recuerdo, Pargelia creo que es que se llama. Ajá, parhelio, aparentemente es parhelio, no pargelia, sino parhelio. Es un fenómeno óptico que se da en ciertas condiciones atmosféricas donde el Sol aparece con reflejos a sus lados. Es decir, aparece como si hubiesen tres soles.
y aparentemente hubo un fenómeno de parhegelio el mismo día del cumpleaños del rey. O sea, el análisis astrológico que hace William Lilly aquí se basa en que el día del cumpleaños del rey, el 19 de noviembre, esto como siempre es fecha juliana, ¿verdad? Sería 29 fecha gregoriana. Pero el 19 de noviembre de 1644, que era el día del cumpleaños del rey, se observó un fenómeno de parhelio, es decir, un triple sol. Y entonces William Lilly analiza este fenómeno, que es un fenómeno óptico, localizado en un punto, o sea, el parhelio no es un fenómeno que pueda ser observado de manera global, ¿no? O sea, es un fenómeno que está ligado a las condiciones atmosféricas de un determinado lugar. Entonces, ese fenómeno se observó en determinados lugares, en particular fue visto desde Londres, por lo que dice aquí fue visto desde Londres, creo que también en otros lugares de Inglaterra, y entonces él asocia este fenómeno de parhelio en el cumpleaños del rey con una señal ominosa para el rey, o sea, algo así como que el hecho de que la revolución solar del rey haya comenzado con este fenómeno meteorológico, está anunciando que el año va a ser desastroso para el rey. Como digo, es una aproximación astrológica bastante sui generis, que además también nos refleja esa capacidad de adaptación que tenía William Lilly para, digamos, adaptar también las reglas o inventar reglas para apuntalar su juicio. Ojo, insisto, cuando digo esto, no estoy poniendo en duda la capacidad de William Lilly como astrólogo, o sea, lo que estoy es resaltando una característica de su personalidad que podemos ver en varias ocasiones y que también se refleja en sus análisis, que básicamente es echar mano de todo aquello de lo que puede echar mano y sacarle provecho. Recuerdo que en algún momento les comentaba que desde el punto de vista de los dinatipos, es decir, de las estructuras de personalidad basadas en la distribución de dinamismos, William Lilly era multitalentoso vital, y definía digamos, la forma básica de estar en el mundo del multitalentoso como inteligencia adaptable. Y además William Lilly no era tampoco cualquier multitalentoso, era un multitalentoso que tenía una notable mayoría de planetas en ese nivel vital multitalentoso. Es decir, los planetas que tenían su nivel social y circunstancial eran relativamente pocos. Es decir, estaba muy centrada su personalidad en esta estructura que se caracteriza precisamente por aprovechar las oportunidades, por ser capaz de evaluar de manera inteligente cada vuelta que da el camino y sacarle el máximo provecho. A veces lo digo de esta forma, o sea, los multitalentosos son capaces de minimizar el malestar y maximizar el bienestar, o sea, de tomar sus decisiones en cada momento de tal forma de sacar el máximo provecho a la situación en la que se encuentra. Y eso es algo que simplemente se refleja en esa publicación de la que estábamos hablando, en el mensajero estelar, sacándole provecho a ese acontecimiento de los tres soles que se habían visto el día del cumpleaños del rey. Aparte de esto, aparte del trabajo con los tres soles, él también analiza otros elementos propiamente astrológicos, como pueden ser eclipses de ese año, es decir, no es que lo hace solo a partir de ese pargelio, pero el pargelio es lo que le da, o sea, es la imagen de portada, o sea, por algo él elige, ¿verdad? Él elige para la portada de esta publicación esa imagen de los tres soles y la encabeza
hablando de eso, ¿no? De la interpretación de esa aparición de los tres soles el día del cumpleaños del rey. Es un éxito desde el punto de vista publicitario. O sea, es muy sagaz este uso de las imágenes, porque simplemente es impactante y como pieza de propaganda fue tremenda. Y resulta, y bueno, una pieza de propaganda que tenía como objetivo, por supuesto, decir que el triunfo de los parlamentarios estaba escrito en las estrellas, y la derrota del rey correspondientemente también estaba escrita en las estrellas. Entonces, a partir de allí, a partir de esa publicación de 1645, de esas dos publicaciones de 1645, es cuando podemos decir que propiamente comienza la época de oro de William Lilly. El almanaque de 1644 estuvo bien, o sea, como digo, me parece que es un trabajo astrológico impecable. Ya vimos algunos de los aciertos importantes que había allí, pero definitivamente es allí, a partir de estas dos publicaciones de enero y junio de 1645, cuando se consolida la posición de William Lilly como astrólogo de primera línea y simplemente se multiplica su éxito a través también de las consultas. O sea, recuerden que estos almanaques también eran una forma de promocionar su trabajo de consulta. Él, en su momento de máxima actividad, llegaba a contestar unas 2000 preguntas por año. Lo cual significa que continuamente, que todos los días, estaba atendiendo un número considerable de personas para llegar a esa cantidad, ¿no? De contestar unas 2000 preguntas al año. Estamos hablando fundamentalmente de práctica de astrología horaria, o sea, la práctica habitual de William Lilly era una práctica de astrología horaria, y en sus almanaques él publicita ese uso de la astrología y esos servicios que él brinda, y esos almanaques le proporcionan a lo largo de toda su vida una base para seguir manteniendo su clientela. Pero como digo, es allí, a partir de 1645, cuando tiene como la gran explosión favorable, gracias a ese notable acierto del resultado de la batalla de Nasri. El mensajero estelar realmente no me impresiona tanto como el almanaque de 1645 y el análisis que hace William Lilly en ese almanaque de 1645 del mes de junio. O sea, este es definitivamente un trabajo astrológico impecable y como, o sea, y aquí se da a entender cuando él dice aquí el 10 u 11 de junio sería especialmente desafortunado para un grande de Inglaterra y no cualquiera, ¿verdad? No, no cualquiera. Aquí está diciendo sin decir que se trata del rey, cosa que nos confirma años más tarde en su autobiografía cuando dice que en lo que él se estaba fijando en este punto, aunque no lo diga en el almanaque, era en una cuadratura de Marte al ascendente por direcciones primarias. Como digo, sobre esto, sobre ese trabajo y sobre esa cuadratura, regresaremos en algún material futuro. Por lo pronto creo que con esto ya se cubre el objetivo que me había planteado para este material, que era dar el contexto histórico de William Lilly, situar algunos de sus trabajos, entender cómo asciende a la primera línea de la vida pública inglesa durante la Guerra Civil, en particular a partir de esa publicación de 1645, y cómo pasa a retiro a efectos prácticos cuando el viento político cambia y la restauración da por tierra esa predicción sobre la que hizo tanto énfasis, según la cual ya más nunca
regresaría la monarquía a Inglaterra. La monarquía regresó a pesar de la predicción de Lilly, y en ese momento él, haciendo nuevamente uso de su capacidad de adaptación, adopta un bajo perfil, vive los últimos años, de su vida, dedicado, tanto a la astrología como a la medicina. Él, en esa época, saca el título también, de doctor, de médico, y también practica, la medicina. Se casa por última vez, el último matrimonio, en 1654, 6 años antes de la restauración. Él se casa, por tercera vez, y se casa, con, Rook Neckham, que era, que está, nacida en 1629, es decir, que era 27 años menor, ¿verdad? 27 años menor, que William Lilly. Para la época del matrimonio, en 1654, William Lilly tenía 52 años, mientras que Rook tenía 25, ¿verdad? Era, de la mitad, menos de la mitad de la edad de William Lilly. Entonces ya para la época, de la restauración, él se retira a vivir al campo. Por cierto, este tercer matrimonio, a diferencia de los otros dos, no fue un matrimonio por interés. O sea, en los dos, o sea, de hecho, William Lilly habla muy bien de Ruth, por los testimonios de la época, él fue feliz con esta tercera esposa. Fíjense, por ejemplo, que la luna de Ruth, en Sagitario, le hacía conjunción al medio cielo, de William Lilly. Los soles estaban prácticamente en conjunción. El sol de Ruth estaba en el grado 19, así que estaba, en conjunción con el sol y la Venus, de William Lilly. En la Venus, de Ruth, estaba muy cerca del Mercurio de Lilly. En fin, digamos que había, una serie de factores que permiten entender que se haya llevado especialmente bien. El ascendente de Rook era Capricornio, igual que la luna de William Lilly. En fin, digamos que esta no fue una relación, basada en el interés, como fueron las dos primeras. Además que las dos primeras esposas, o sea, la primera esposa de William Lilly era mucho mayor que William Lilly. Eso está claro, aunque no sabemos exactamente cuál era la diferencia de edad. Pero probablemente era algo similar a lo que ocurrió posteriormente en este otro matrimonio, pero al revés, ¿no? Probablemente en esa época Lilly era el que tenía veintitantos y seguramente la viuda de su amo tendría cincuenta y tantos. Pero lo cierto es que aquí se invierten los roles y es él el que se casa con una, mujer joven. No sabemos la edad de su segunda esposa, pero esos comentarios, que leímos en un material pasado, donde él ve todo el matrimonio en términos de negocio, en términos de lo que gané y perdí monetariamente en ese segundo matrimonio, deja entrever que, bueno, que tampoco fue un matrimonio, basado en la simpatía. Pero este tercer matrimonio sí, en este tercer matrimonio, él, que ya es una persona rica, una persona de recursos, importantes logrados a través de su práctica astrológica, a través de los años. Entonces, se puede permitir que este tercer matrimonio no esté dictado, por, un tema, económico. Y, resulta que, bueno, que hace muy buenas migas con esta muchacha, con Ruth. Y entonces, para la época de la restauración, él tiene una esposa joven, es una persona rica, y simplemente toma la opción más inteligente, que es dejar de figurar en la escena pública, retirarse al campo, y moverse con discreción desde allí, hasta el final, de sus días. Bueno, yo creo que ya con esto, cumplimos el objetivo
de situar históricamente la vida y la obra en términos generales de William Lilly, y eso nos va a permitir o nos va a ayudar en próximos materiales a poder sacarle más provecho a esos trabajos astrológicos que vamos a ir revisando. Bien, con eso terminamos la entrega de hoy. Y entonces será hasta la próxima, donde espero poder concentrarme más en temas propiamente astrológicos, ya dando por conocido toda esta información de contexto que nos permite situar la obra de William Lee. Si les gustó el material, por favor, dejen un me gusta en el video. Como siempre, gracias por estar allí, gracias por acompañar y será entonces hasta la próxima entrega.